Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que la tendremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1 al 3. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que Dios añada bendición a la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. En esta ocasión estamos hablando, queridos hermanos, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero con Bernabé. Que el Señor nos ayude. Ellos, pese a que habían sido llamados por el Señor, no de inmediato fueron al trabajo, al ministerio que habían sido encomendados, sino que ellos estuvieron en la iglesia un tiempo ministrando y siendo ministrados. Ellos se sujetaban a la iglesia, como todos los ministerios, queridos hermanos y hermanas, deben sujetarse a la iglesia. El Señor nos ayude. Ningún ministerio puede vivir solo. Siempre tiene que haber una iglesia que respalde, que proteja, que cuide los distintos ministerios que Dios tiene para el avance del Evangelio del Señor. La iglesia de Antioquía, queridos hermanos, tenía varias características. Lo primero, que era una iglesia intercultural, donde había de distintas nacionalidades, hombres que servían al Señor, hombres que no miraban el color de la piel, ni la condición social, ni la condición económica de la gente, sino que ellos sabían que el único objetivo principal era la adoración a Dios y que Dios no hace acepción de persona. También era una iglesia, ¿cierto?, multiministerial. Había sacerdotes, había maestros, misioneros, etcétera, profetas. Entonces había distintos ministerios que trabajaban en la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Nos habla de cómo debe trabajar la iglesia en este tiempo, tiempos difíciles donde mucha gente no se siente tal vez representada o con el anhelo de congregarse en una iglesia, una congregación. Que el Señor nos ayude. Pero debemos de tomar el ejemplo bíblico, hermanos queridos, de cómo lo hacían estos hombres, cómo se sujetaban a la iglesia para servir al Señor. Ahora, una de las cosas importantes que también como iglesia nosotros debemos de tomar en cuenta de la iglesia de Antioquía es que eran, ¿cierto?, gente que practicaba mucho la oración, el ayuno. El Señor nos ayude. Estaban siempre siendo ministrados a través de la oración, del ayuno, de la enseñanza de la palabra del Señor. Y debemos devolvernos también nosotros a esto. Muchas veces le damos poco tiempo a la oración, casi nunca ayunamos, queridos hermanos, y muy poco también leemos la palabra del Señor en forma constante. Nos falta mucho todavía que crecer en esta área. Y Dios hoy día nos insta, nos alienta para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor nos ayude, porque el Señor, cuando nos quiere mandar a algún lugar a desarrollar una labor, primeramente nos va a capacitar, y nos va a capacitar en la iglesia. Cuando Pablo sale a su primer viaje misionero con Bernabé, como habíamos hablado, ellos estaban siendo ministrados, estaban siendo enseñados ahí en la iglesia de Antioquía, y una vez que fueron capacitados también por el Espíritu Santo, fueron enviados. No salieron a la hora que ellos quisieron, y en el momento que ellos dispusieron, salieron en el tiempo que Dios les ordenó. Ayúdenos el Señor
y el Señor nos bendiga entonces para ir a trabajar en el ministerio que el Señor nos ha entregado, cualquiera este sea, hermanos queridos, porque son todos los ministerios importantes. Debemos de estar siempre preparándonos en la oración, en el ayuno, en la lectura, en la enseñanza de la palabra del Señor, en aprender del Evangelio de Cristo a través de los maestros que el Señor tiene en la iglesia. El Señor nos ayude. También otra de las características que debemos de tener como iglesia, tomando el ejemplo de Antioquía, es que tenemos que ser una iglesia unida, hermanos queridos. Todos trabajando con amor, con decisión, con alegría en pos de la obra del Señor. No dejar que algunos trabajen solamente y yo quedarme como expectante de lo que los demás hacen, sino que usted y yo tenemos que ser protagonistas de la obra, servir a Dios con nuestro tiempo, con nuestra fuerza, con nuestra consagración. Es nuestro deber, queridos hermanos y hermanas, porque un día Cristo nos llamó, nos trajo a sus caminos santos, pero lo hizo con el anhelo de que nosotros seamos sus servidores. Y nos llamó, ¿cierto?, a predicar el Evangelio y a ser discípulos, hermanos queridos. Entonces nosotros también debemos unirnos en esta noble labor que el Señor dejó para la iglesia, porque el llamado de la iglesia de Antioquía es el mismo llamado que hoy día tiene la iglesia en la actualidad. Recordemos que el trabajo de la iglesia va a terminar cuando Cristo venga, ¿cierto?, por su iglesia en el arrebatamiento. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Queridos hermanos, Pablo y Bernabé tienen el llamado de ser predicadores a los gentiles. Que el Señor nos ayude. Usted y yo tenemos un llamado. No somos, hermanos queridos, en la iglesia personas que no cumplimos ninguna función. En el Evangelio tenemos un llamado de parte del Señor en este tiempo, es el tiempo nuestro. Después, cuando partamos delante de la presencia del Señor, si no es ante su venida, querido hermano, otros seguirán con esta labor, pero hoy es el tiempo nuestro que debemos nosotros de cumplir el ministerio al cual hemos sido llamados. Y muchos están dejando sus ministerios, no le están dando tiempo, hermano querido, a la oración, no le están dando tiempo a la intercesión, no le están dando el tiempo al ayuno, no le dan el tiempo a congregarse, queridos hermanos. Es nuestro ministerio servir a Cristo. Servir a Cristo, y para eso Dios dejó la iglesia. Para que la iglesia sea, cierto, el lugar donde se congreguen los salvados y redimidos por la sangre preciosa del Evangelio. Usted sabe cuál es su ministerio. Y si no lo sabe, pídale a Dios que se lo revele y Él lo hará, queridos hermanos. Y Él le confirmará cuál es su ministerio. Pero trabajemos, hermanos. Como la iglesia de Antioquía, preparémonos en oración, en ayuno, en aprender de la palabra. Preparémonos en la comunión, en la armonía los unos con los otros. Preparémonos, hermanos, que en buena disposición para servir al Señor y trabajar en el ministerio que Él nos ha encomendado. No es tiempo, hermanos queridos, de quedarnos mirando como otros trabajan. Es tiempo de decir lo que dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios te quiere enviar, querido hermano, querida hermana, como también me quiere enviar a mí, a mi familia, para trabajar en la obra del Señor. Depende de nosotros si vamos a ir. El llamado ya está hecho. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora, porque usted, Señor amado, siempre nos habla y nos habla con amor, con ternura, Señor. Nos recuerda que no estamos en la tierra solamente de paz, sino que hay un propósito de parte suya para cada uno de nosotros, que somos, Señor amado, llamados a ser tus hijos. Señor, el llamado a poder llevar adelante el Evangelio de salvación a toda la humanidad,
a ser discípulos, Señor, y que cada uno de nosotros tiene un ministerio que cumplir delante de su presencia. Señor Jesucristo, ayúdanos a no ser rebeldes, a ser constantes, a prepararnos, a trabajar con gozo y con alegría, Señor, sirviéndole y adorándole con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, ayúdenos a colocarnos en la brecha y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí y yo iré. Gracias, Jesús, bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, yo deseo muchas bendiciones, que en todo lo que coloquen en mano esta semana les vaya muy bien.